se encuentren bien. Seguimos con el estudio de la anatomía y en este tema lo que tenemos por finalidad es el estudio del sistema músculo-esquelético. En principio comenzaremos con el sistema óseo, sus componentes y funciones principales, y posteriormente también veremos el sistema muscular. Entonces, el sistema músculo-esquelético, como ven, está formado por el sistema óseo y el sistema muscular. Como siempre, presentamos a ustedes la competencia que esperamos puedan tener al final de este tema. Básicamente es reconocer los diferentes conceptos, estructuras y funcionamientos del sistema esquelético, principalmente para identificar los aspectos que se relacionan con la salud y la enfermedad, relacionados también con los cuidados de enfermería. Ustedes pueden ver ahí, repasar lo que es el resultado de nuestro aprendizaje y probablemente alguna de las actividades de aprendizaje que podríamos utilizar al final para la evaluación de esta competencia. Entonces, el esqueleto humano es un conjunto organizado de piezas óseas. Es decir, el esqueleto humano está formado por los huesos. Corresponden a una firme estructura multifuncional que nos da locomoción, es decir, facilidad para movernos, protección, contención y sustento. A excepción del hueso hioides, que más adelante se los presentaré, todos los huesos están articulados entre sí, formando un continuo y soportados por estructuras conectivas complementarias como lo son los ligamentos, los tendones, los músculos y los cartílagos. En general, nosotros podemos decir que el esqueleto humano en un adulto tiene aproximadamente 206 huesos. ¿Y por qué decimos aproximadamente? Porque ustedes encontrarán en algunas teorías que también se dice que puede tener 208. Eso debido a que dentro de los músculos, dentro de los huesos del oído, hay un músculo que se llama estribo, pero que algunos anatomistas consideran que el estribo se divide en lenticular y lo ven como otro hueso adicional. Como es en ambos lados, sumaría dos huesos más. Así que el hueso lenticular sumados nos daría una cifra de 208 aproximadamente. El hueso entonces es un tejido vivo de tipo conectivo, duro, altamente especializado, que compone la mayor parte del esqueleto. Como les dije, proporciona funciones que son básicamente lo que es el soporte, ¿verdad? El sostén de todo nuestro organismo. También puede proteger estructuras vitales, por ejemplo el corazón, en esta área donde se encuentra también, y protección de los pulmones por parte de la caja torácica. Es la base mecánica para el movimiento. Todas nuestras articulaciones, que son las uniones entre los huesos, funcionan como palancas, movidas con la ayuda de los músculos. También dentro de los huesos se almacenan sales, principalmente el calcio. Ya probablemente ustedes han escuchado de la osteoporosis, que es la falta de calcio, y eso va haciendo que los huesos se nos vayan debilitando y se nos vayan siendo porosos. Por eso se llama osteoporosis. Muy común en personas mayores, ¿verdad? Y principal causa de lo que se conoce como fracturas de cadera en el adulto mayor. Pueden repasar un poquito o leer un poquito sobre eso, que es una causa de mortalidad y de incapacidad en adultos mayores muy importante. Es muy frecuente los abuelitos que se nos caen en los baños, etc. Otra parte importante es que a través de la médula, que más adelante se las voy a mostrar, se da un aporte continuo de lo que son las células sanguíneas. Entonces, la médula ósea es una estructura que se encuentra internamente en los huesos y que contribuye al aporte de estas nuevas células.
En esta imagen podemos ver principalmente algunas de las partes del hueso visto de una manera transversal. Recuerdan los planos, ¿verdad? En esta parte de aquí podemos ver un corte transversal. Esta imagen es tomada de esta parte aquí transversalmente y esto es lo que estamos viendo en cada una de ellas. Entonces podemos ver las dos partes principales del hueso, el hueso compacto y el hueso esponjoso. En el hueso esponjoso es donde encontramos el área medular y es en la médula donde se da lo que les dijimos, el aporte de células sanguíneas. Otra parte importante que nosotros debemos conocer es el periósteo. El periósteo es toda la parte externa que es formada principalmente por tejido conectivo fibroso. Estamos utilizando este hueso que es el húmero. Si no saben, el húmero es el hueso que corresponde al brazo. Entonces podemos ver aquí la parte del periósteo que, como les dije, es tejido conectivo fibroso y está inervado por células nerviosas. Es decir, esta es la parte del hueso que realmente duele. Cuando hay una fractura, la movilización o la pérdida de continuidad del periósteo es lo que hace que se produzca el dolor. Por eso es que cuando nosotros fijamos y volvemos a la posición al hueso, generalmente el dolor disminuye drásticamente porque el periósteo vuelve a su posición. Otra parte importante es la diáfisis, que es la parte central, y aquí no lo ven en la imagen, pero a este nivel, donde vamos a usar la manito, ¿no? En este nivel está la epífisis. La epífisis es la línea de crecimiento y es a través de donde los huesos crecen. Es decir, los huesos no crecen aquí desde el centro, sino que crecen en las líneas epifisiarias, que son las líneas de crecimiento continuo, por donde los huesos realmente se alargan. Aquí podemos ver otras partes que ya es anatomía más profunda, son los tubérculos, los surcos o las crestas, que son áreas de inserción muscular, pero que en el curso realmente no lo considero que sea algo importante para ustedes. Esto es más que todo para la descripción de anatomía macroscópica que se utiliza mucho en medicina forense, por ejemplo, o en anatomía descriptiva. Pero para nuestra utilidad en este momento realmente no lo consideramos importante porque ya entonces cada una de estas crestas, estos surcos, estos tubérculos tienen su propio nombre y es ahí donde se nos puede complicar el estudio de la anatomía. Los huesos también se pueden clasificar según su forma y así tenemos los huesos largos, como el ejemplo que usamos hace un momento, ¿verdad? Que es el húmero. Tenemos, por ejemplo, en el brazo, tenemos también el radio, el cúbito, el hueso más largo del cuerpo humano, que es el fémur, ¿verdad? A dato curioso, este es el hueso más largo, pero el hueso más pequeño entonces es el estribo, que se encuentra acá a nivel del oído y no lo tenemos en esta imagen, pero se lo podemos mostrar más adelante. También tenemos los huesos planos, como son los huesos del cráneo, huesos irregulares, que son principalmente los que se encuentran en las vértebras, ¿verdad? Como ven, todas las superficies son altamente irregulares. Los huesos sesamoideos, que son pequeños huesecillos que se encuentran en ciertos tendones y cruzan los extremos de los huesos largos de los miembros. Protegen los tendones frente a un excesivo desgaste y a menudo modifican el ángulo de inserción de los tendones. El ejemplo típico que nosotros tenemos aquí es a nivel de la rodilla, donde se encuentra la rótula. Y a veces aquí en algunas áreas de las falanges podemos también encontrar pequeños huesos sesamoideos. Son huesos redonditos que igual vamos a ver si les mostramos.
En esta imagen que tenemos aquí podemos observar un ejemplo de un hueso sesamoideo, pequeño hueso cerca a las articulaciones, soporte de los ligamentos, y como lo ven aquí, bastante redondito. En esta imagen les mostramos lo que es el estribo, como les dije. A ver, espero que si están viendo puedan darse cuenta qué tipo de corte es este. Este es un corte coronal. ¿Qué significa? De adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, el cuerpo está partido por la mitad. Entonces hay una línea que pasa entre la parte de adelante y la parte anterior y la parte posterior. Este que está aquí es el hueso estribo. Este que está aquí es el yunque, para ahondar un poquito más, y este es el martillo. Son los tres huesecillos que les dije que forman parte de la estructura del oído, por donde se transmite el sonido. Eso. El hueso más largo del cuerpo, como les dije, es el fémur, que es el hueso del muslo. Como ven, tiene muchísimas partes. La cabeza, que es para la articulación con la cadera, tiene el cuello del fémur, los trocánter, donde se insertan músculos, línea interósea, y como les dije, esto forma más parte de lo que es una anatomía descriptiva, mucho más profunda, pero que para nuestros fines no es necesario conocer tanto. Sin embargo, pues al que le interesa de ustedes, pues pueden revisarlo en su libro de Netter. Las vértebras también, esto es importante que sepan, todas estas imágenes son del atlas que les proporcionamos. Como ven, toda la superficie totalmente irregular de las vértebras, donde se articulan una con otra, ¿verdad? Este es un corte transversal visto desde una parte superior. Esta es una visión lateral. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior de las vértebras. Las apófisis son carillas de articulación de las vértebras y de los músculos que van uniéndolos a cada una de ellas. Esta es una imagen de alguna de las vértebras torácicas. Como pueden ver, las vértebras lumbares o de la columna baja, ¿verdad? Una imagen radiológica donde se pueden ver las vértebras también en una proyección AP. Esta es una resonancia y se puede ver un corte que es sagital, ¿verdad? Es un corte que es sagital, y podemos observar las diversas estructuras que tiene, y a este nivel la médula, que pasa por el canal que se encuentra entre cada una de las vértebras. Un poquito más específico, pues vemos otras estructuras como la dura madre, que es la capa más externa que cubre a la médula y al cerebro, básicamente a toda la parte principal del sistema nervioso. En esta parte vemos al hueso sacro, ¿verdad? Que es en la parte baja de la cadera, y al final el hueso coxis. Aquí lo podemos ver. Estos huesos, como ustedes ven, tienen líneas de fusión, y es que ellos en nuestro nacimiento no están fusionados como se da en la etapa adulta. Es por eso que nosotros decimos que en los niños nosotros tenemos más de 300 huesos y no los 206. Y eso es básicamente porque cada uno de ellos se va fusionando. En esta imagen podemos ver un poquito de manera más detallada las partes que les decía, conocida como el periósteo, que es el área realmente sensible del hueso. Eso es muy importante que lo sepan. El hueso realmente no duele. Lo que duele es la capa de tejido conectivo fibroso que se conoce como periósteo y que rodea a cada uno de ellos. Todas las partes del cuerpo están irrigadas
ese es el término que utilizamos, irrigado por vasos sanguíneos. Las arterias que llegan a los huesos las conocemos como arterias nutricias. En general todas son arterias nutricias las que penetran en los huesos y lo mantienen vivo a través de la oxigenación y otros elementos que nos da la sangre. Aquí lo que les había comentado, la lámina epifisiaria, que es la lámina de crecimiento, ¿verdad? Entonces, los huesos tienen lámina epifisiaria y también tienen la parte media, que es la diáfisis, ¿verdad? Y podemos ver otras estructuras, pero que realmente no consideramos que sean tan importantes para nuestro curso. Obviamente nosotros no vamos a tratar todavía el sistema circulatorio, pero siempre es importante que al análisis y la vista o estudio de cada una de las estructuras terminamos viendo lo que es la irrigación. Recuerden el concepto, irrigación, ¿verdad? En esta imagen, que está con mucho mayor acercamiento, podemos ver la línea nuevamente, la línea epifisiaria, y vemos las arterias nutricias. Las arterias nutricias son ramas de arterias principales que podemos ver más adelante en el estudio del sistema circulatorio. Pero por ahora lo más importante que conozcan es que todos los huesos son irrigados por arterias nutricias, ¿verdad? Que se van ramificando hasta que terminan en las arteriolas y los capilares, y estos capilares se unen al sistema venoso, que entonces regresa la sangre hacia el sistema circulatorio. Ya habíamos hablado de los vasos linfáticos, que también son un sistema de limpieza y que posteriormente también ahondaremos. Entonces esta imagen también les puede servir. Esta imagen es del libro de Kit Moore. No les he facilitado el link, pero en esta sección lo van a encontrar para que puedan revisar un poquito más a profundidad de lo que es la anatomía. Como les dije, ¿verdad? Hacia el centro, este es el área de la diáfisis, y aquí podemos ver la epífisis, o el área de donde está la línea epifisiaria, que es la línea de crecimiento. Es muy importante, nosotros a veces por algunas situaciones tenemos que hacer canalizaciones intraóseas, y lo más importante de esta parte es reconocer la línea epifisiaria, porque si nosotros en un niño, que es donde generalmente hacemos estas canalizaciones intraóseas, por ejemplo en un paciente que se encuentra muy deshidratado, las enfermeras no le encuentran la vena y es requerido utilizarla, si nosotros lesionamos esta línea epifisiaria podemos afectar el desarrollo o crecimiento del hueso de estos infantes. Por eso es muy importante conocer la anatomía del hueso. Retomamos el néter y ahora pasamos a ver los huesos de la cabeza. Como ven, la cabeza se puede dividir en un área anterior y un área posterior. Si recordamos las vistas, podemos decir que esta es una vista lateral, ¿cierto? Esta caja craneana es la que contiene al cerebro y todas las estructuras del encéfalo. La parte anterior aloja la mayoría de los órganos de los sentidos. Aquí, por ejemplo, la vista, el olfato, tenemos el gusto, y sostiene también los elementos de la masticación.
Algo importante es que podemos decir que en el hueso de la mandíbula se forma la articulación temporomandibular y esa articulación es la articulación más fuerte del cuerpo humano. Entonces, para recordar, la articulación más fuerte del cuerpo humano es la articulación temporomandibular, que es la que nos permite realizar lo que es la masticación. En la caja craneana podemos ver que encontramos un hueso frontal que en los niños está, en los infantes, los recién nacidos, está en primer lugar dividido en dos y se va fusionando. Tenemos dos huesos parietales, tenemos el hueso occipital y tenemos el hueso temporal. Esta sección que tenemos aquí la conocemos como apófisis mastoidea. Los huesos parietales se sitúan en las áreas laterales, vamos a ver aquí, las áreas laterales superiores. Los dos huesos temporales, uno a cada lado, se ubican en la parte inferior y este también contribuye a la protección de los órganos del oído y del equilibrio. Podemos ver algunas porciones de él. Aquí pueden ver la descripción. Tenemos la porción escamosa e igualmente pueden ver que todos los huesos también, este tiene tubérculos, tiene surcos, tiene crestas, ¿verdad? Y tiene suturas, que son las que es el término que utilizamos para nombrar la unión de cada uno de los huesos de manera directa. Entonces, nosotros podemos decir que el hueso frontal con el hueso parietal se unen a través de la sutura coronal. El hueso occipital con el parietal se unen a través de la sutura lambdoidea. Y así podemos tener otras suturas, ¿verdad? Que pueden ver a través de la imagen y estudiarlas en los atlas que ya se les ha proporcionado. Esta es una imagen de rayos X, ¿verdad? Vista de cara lateral. Esta es una imagen lateral. Cuando nosotros mandamos la orden de rayos X, esta sería un rayo X de cráneo de vista lateral. Nuevamente visto pero desde la cara interna del cráneo. Aquí lo que podemos notar son las áreas de ramificación de vasos sanguíneos y linfáticos. Igual pueden ir viendo esta vista desde manera superior. Podemos ver los dos parietales, el hueso occipital, el hueso frontal. Una vista interna también desde la parte inferior, ¿verdad? La base del cráneo, también donde podemos ver el hueso occipital, ¿verdad? El hueso temporal y el hueso, los huesos que tienen que ver con el paladar dentro de la boca, el hueso palatino. Este hueso que tenemos aquí es el hueso cigomático. Si ustedes se tocan, es el hueso que se encuentra a nivel del pómulo. Visto desde la cara interna, ¿verdad? Podemos ver el hueso frontal, que es el que le da la forma a la frente y sirve de base del cráneo.
tiene las cavidades que se conocen como órbitas donde se alojan los globos oculares, y a los dos lados de su línea media y en su espesor se encuentran los senos frontales, que son cavidades rellenas de aire que se comunican con las fosas nasales. El etmoides, que es este hueso que se encuentra aquí, forma una pequeña pared externa de las fosas nasales y emite prolongaciones que se conocen como cornetes. Está en contacto con los centros nerviosos mediante su lámina cribosa, que es este segmento, a través de la cual pasan los filetes olfatorios. Más adelante, cuando veamos los órganos de los sentidos, veremos esta parte. También tenemos el esfenoides, que tiene forma alar, ¿verdad? Y son las paredes, conforman las paredes externas de las fosas nasales. Presentan una parte central que aloja la glándula hipófisis en una excavación situada en su cara superior que se conoce como la silla turca. En el espesor del mismo se encuentran los senos esfenoidales. De este lado podemos ver el hueso occipital, que es el que se encuentra en la parte posterior y donde vemos un gran agujero occipital, que es a través del cual el cráneo se comunica con la médula espinal dentro de la columna vertebral. El hueso occipital se articula con la columna a través del hueso atlas, que es la primera vértebra cervical. Es una vista externa. Ustedes pueden ir revisando, ¿verdad? Como ven, sin número de estructuras que vamos a encontrar, pero y que son importantes cuando veamos el estudio de los pares craneales. Sin embargo, no hemos llegado todavía a eso. Esto es algo importante que quería mostrarles: las suturas que todavía no están fusionadas en los recién nacidos. El hueso frontal, como ven, muy importante, separado. Por eso es que nosotros decimos que muchos huesos, como no están fusionados, se considera que el niño, el recién nacido, tiene más de 200, 300 huesos y no los 206 que termina teniendo el adulto. Aquí podemos ver nuevamente una cara lateral del cráneo, donde podemos ver cómo las vértebras cervicales, que son las primeras 7 vértebras, ¿verdad?, se comunican con el cerebro, con la base del cráneo, perdón, a través de la vértebra, la primera vértebra que nosotros le conocemos como atlas. La segunda vértebra se le conoce como axis, donde se fija el atlas, donde se articula el atlas. Son las dos únicas vértebras que tienen nombre propio. Todas las demás vértebras las llamamos por su nombre: cervical 2, cervical 3, cervical 4, cervical 5, que para no utilizar ese nombre completo, utilizamos solamente la primera letra, es decir, C3, C4, C5, C6 y así. En los huesos de la cara podemos notar la presencia en el pómulo del cigomático y posteriormente en esta área el hueso que se conoce como maxilar superior. La mandíbula o el maxilar inferior junto al hueso temporal
forman la articulación temporomandibular que permite la masticación. A nivel de esta área que tenemos aquí podemos ver los huesos nasales. Aquí vemos las órbitas por donde se encuentran el área de todas las estructuras que tienen que ver con los ojos. Ahora pasamos a ver rápidamente lo que son los huesos de la columna vertebral, que es el eje de nuestro cuerpo y está formado por vértebras, ¿verdad?, que se van superponiendo. Dentro tienen el conducto raquídeo, que es el que aloja la médula espinal. Esta es una radiografía AP, o sea, antero-posterior de la columna cervical. Aquí pueden ver el hueso de la mandíbula, las vértebras cervicales y aquí las costillas. Esta es una vista lateral. Pasamos a hablar un poquito de lo que son las extremidades inferiores. Y aquí tenemos lo que se conoce como la cintura pélvica o la pelvis. Y como ven, está conformado por el hueso sacro, el hueso coxal, que está dividido en dos. Sin embargo, el hueso coxal tiene tres porciones: el ilion, el isquion y el área del pubis. La pelvis masculina en general es más gruesa que la femenina, pero la pelvis femenina, como ustedes saben, probablemente es más ancha y está un poco más inclinada para facilitar el paso del feto en el parto. La que tenemos aquí es una visión lateral de el hueso coxal, ¿verdad? Entonces, en este lado podemos ver lo que es el ilion, con muchas de las partes de anatomía descriptiva, donde vemos las crestas, líneas donde se van adhiriendo los músculos glúteos, por ejemplo, y en esta área que tenemos acá, tenemos, por ejemplo, lo que son las espinas ilíacas, ¿verdad? Y esta rama que se une con la contralateral, recuerdan el término contralateral, es decir, el que está del otro lado, la rama superior se une con la rama contralateral del otro hueso, de la otra rama del pubis, y forman lo que es el pubis. Esto que está aquí es el acetábulo y es donde se une el hueso del fémur. La vista medial, o sea, visto desde adentro hacia afuera, podemos ver entonces aquí nuevamente la rama del pubis y aquí nuevamente la espina y lo que no les había mencionado, el hueso del isquion. Entonces nosotros podemos decir, y aquí podemos determinarlo en colores, que el hueso coxal o de la cadera, tiene tres partes que se van fusionando después del nacimiento. Tenemos el pubis, tenemos el isquion y tenemos el ilion. Ilion, isquion y pubis son los tres huesos que conforman al hueso coxal. Posteriormente podemos ver entonces, y bueno, aquí realmente está cubierto por los ligamentos
Estos ligamentos que se conocen como iliofemorales. ¿Por qué? Porque unen el fémur con la cadera, pero lo importante es que aquí va la cabeza del fémur que se articula, podemos ver aquí en una vista lateral, ¿verdad? Y aquí deben imaginar que hemos sacado la cabeza del fémur, ¿verdad? Que recuerden, en la clase anterior habíamos hablado de que los cartílagos, todos los huesos se articulan a través de cartílagos que permiten que ellos no se friccionen y se desgasten, o por lo menos contribuyen a eso. Entonces tenemos el hueso fémur, que como ya saben es el más largo del cuerpo. Esta es una visión. Recuerden que el más pequeño es por músculos, y el músculo que se conoce como cuádriceps femoral, que tiene 4 cabezas. Por eso es que el tríceps se conocía como tiene 3 cabezas, y el bíceps tiene 2 cabezas. Entonces el cuádriceps femoral, por ser cuádriceps y estar localizado a nivel del fémur, por eso es que se llama femoral, y cuádriceps por tener 4 cabezas o 4 porciones. ¿Okay? Esta imagen muestra orígenes e inserciones proximales y distales de los músculos, de la gran cantidad de músculos que están alojados a este nivel y que ustedes pueden revisar a nivel del atlas con más detenimiento. Pero en este momento, importante, el cuádriceps femoral. Luego tenemos lo que son los huesos de la pierna. Tenemos la tibia más medial, es decir, más hacia la línea media, y el peroné, que se encuentra más externo. Y en este lado que están viendo aquí está la rótula, que ayuda a que la palanca que se hace en la articulación de la rodilla sea mucho más potente. Aquí tenemos una visión de la gran cantidad de músculos que se van insertando a nivel de la cadera y que los pueden también revisar, ¿verdad? Algo importante a notar aquí es que así como teníamos un bíceps a nivel del húmero, también tenemos un bíceps a nivel del fémur. Entonces tenemos los huesos que son el de la tibia, que es el que se articula con el fémur, y el peroné, que se articula con la tibia. Nuevamente pueden observar que por anatomía descriptiva hay un sinnúmero de tuberosidades, crestas, surcos por donde pasan vasos sanguíneos que forman parte de una anatomía más profunda. Importante notar aquí la parte interna y la parte externa, tanto de la tibia como del, del, del húmero en la extremidad superior, y a nivel inferior también se encuentran lo que se conocen como cóndilos, estas pequeñas protuberancias, ¿verdad? Que generalmente son áreas de inserción de muchos músculos y ligamentos, los cuales se pueden inflamar. Y nos dan lo que se conoce como condilitis. A nivel inferior tenemos lo que son los maleolos internos y externos, y ustedes se los pueden tocar en
que son las dos protuberancias que tienen a nivel del pie. Para finalizar este segmento, entonces tenemos lo que es el pie, que comprende 26 huesos. Los huesos del tobillo, que están en la mayor parte del pie. Tenemos el calcáneo, que forma lo que se conoce como el talón. Los metatarsianos, recuerden que en la extremidad superior eran metacarpianos, ¿verdad? Y también tenemos lo que se conoce, aquí los metatarsianos, los músculos, los huesos del tarso, que en la extremidad superior se conocen como carpo. Los metatarsianos, arriba eran metacarpianos, y acá tenemos las falanges, igual reciben el mismo nombre de falanges. Y la del dedo gordo del pie, o el primer ortejo, la parte inferior en el pie, las falanges las conocemos como ortejos, los dedos los conocemos como ortejos, ese es el nombre. También este primer dedo gordo o el primer dedo tiene solamente 2 falanges, el resto tiene 3 falanges. Las diferentes partes del pie, ¿verdad? Y aquí podemos ver las falanges de los ortejos. Recuerden, esos son los nombres. Y aquí, por ejemplo, miren, aquí hay un ejemplo de lo que son huesos sesamoideos, que son muy comunes a este nivel, ¿verdad? A nivel de ¿el qué? El metatarso, que son estos 5 huesos. En la mano es el metacarpo. Y acá tenemos los huesos del tarso. Los huesos del tarso. Y a nivel del talón tenemos el calcáneo, ¿verdad? Con el astrágalo. ¿Qué es importante? Esta parte que está acá en el calcáneo, muchas veces hace lo que se conoce como espolón, que es una pequeña deformidad. Estas apófisis se pueden deformar y hacer forma de espina. Entonces, obviamente, produce dolor a la presión cuando se camina y forma lo que se conoce como espolones. Entonces, hay una proyección que se conoce como proyección de calcáneos para determinar o hacer el diagnóstico en caso de que se sospeche esta situación. Ok, me parece que por hoy hemos visto bastante, la verdad. Esto es un curso súper condensado de anatomía, solamente la cintura escapular requiere un estudio amplísimo, pero hemos tratado de condensar las partes más importantes. Eh, voy a ponerles una última imagen de cómo están divididos los huesos, cómo están divididos los huesos del cuerpo, para que vean que aproximadamente si suman 206 huesos, siempre recordando que en los recién nacidos son muchísimos más, de 300 a 400, dependiendo del grado perdón, podemos tener hasta 300 huesos más, hasta 300 huesos, y eso principalmente porque muchos huesos, como por ejemplo el hueso frontal, no se encuentra eh, eh, como un solo hueso, sino que se encuentra separado. Y entre esa separación ustedes pueden tocar a los niños, tomen un bebé y pueden tocar la sutura central, sutura frontal o interfrontal, que conocemos como fontanela o fontanela anterior. Aquí tenemos una división de cómo están dados la cantidad de huesos que tenemos en el cuerpo. Recuerden que muchos anatomistas o en muchos textos probablemente encontrarán que son 208, y eso por las consideraciones con el hueso
lenticular, que se encuentra a nivel del estribo. Creo entonces que hemos repasado el sistema esquelético. Vamos a ahondar un poquito más con pequeñas cápsulas sobre la parte muscular, pero dada la cantidad de material, como ven, prácticamente se hace solamente, se hace la verdad que muy complicado aprender todos estos términos, pero hemos tratado de condensar por los que consideramos son los más importantes.